3 hijos crueles abandonaron a sus padres ancianos en una carretera desierta, creyendo librarse de una carga inútil. Pero Dios tenía otros planes, una herencia millonaria que solo los padres podían reclamar. El amor verdadero triunfaría sobre la codicia, y la justicia divina cobraría su precio más cruel. Una semana antes del abandono, la casa de don Anselmo y doña Soledad había perdido su alma. Lo que antes resonaba con risas familiares y conversaciones llenas de vida, ahora solo había ecos de desprecio y susurros venenosos que cortaban el aire como cuchillos. Los ancianos caminaban por su propia casa como fantasmas, tratando de volverse invisibles para no molestar a los hijos que ya no los soportaban. ¿Ya tomaron sus pastillas de la presión?, preguntaba Lorena con una voz que goteaba fastidio mientras revisaba obsesivamente las facturas médicas esparcidas sobre la mesa del comedor como evidencia de un crimen. Estas medicinas cuestan una fortuna. Solo el mes pasado gastamos más en ustedes que en nosotros mismos. Es insostenible. Don Anselmo, sentado en su silla desgastada, la misma donde había acunado a sus hijos cuando eran bebés con fiebre, bajó la cabeza como un perro regañado. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo duro, temblaron ligeramente mientras sostenía el vaso de agua. Sí, hijita, ya nos las tomamos a las 7 de la mañana como siempre. No me diga, hijita. Lorena le lanzó una mirada cargada de veneno, cerrando la chequera con un golpe seco que resonó como una sentencia. Ya no soy una niña, y ustedes ya no son mis suegros queridos. Son una carga financiera que arrastramos como cadenas. Doña Soledad, desde la cocina donde preparaba silenciosamente el almuerzo que nadie agradecería jamás, sintió que se le partía el corazón una vez más. Durante 50 años había cocinado con amor infinito para su familia, midiendo cada ingrediente con cariño, pero ahora cada comida era un recordatorio doloroso de que ya no era bienvenida en su propia mesa, en su propia casa. El ruido de la puerta principal, azotándose, hizo que los vidrios de las ventanas temblaran. Armando entró como una tormenta destructiva, con la corbata aflojada violentamente, el traje arrugado como si hubiera dormido en él, y los ojos inyectados en sangre que delataban otra noche de borracheras, tratando de huir de su propia miseria existencial. ¿Todavía están aquí?, gruñó al ver a sus padres, como si fuera una sorpresa desagradable encontrarlos respirando en su propia casa. Su voz destilaba un desprecio tan puro que cortaba el aire. «Mijo». Don Anselmo se incorporó con dificultad, sus articulaciones crujiendo como madera vieja que está a punto de quebrarse. «¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Te ves cansado?» «No me llames mijo». Armando explotó con una furia que hizo que los pájaros del jardín levantaran vuelo en pánico. «Y no me preguntes por mi trabajo. Tú nunca trabajaste lo suficientemente duro para darnos lo que realmente necesitábamos en la vida». El anciano retrocedió como si le hubieran dado una bofetada física. Durante 40 años había trabajado desde antes del amanecer hasta después del anochecer en construcción, partiendo ladrillos bajo el sol implacable del verano, cargando vigas de acero que pesaban más que él, destruyendo su espalda vértebra por vértebra, para que sus hijos pudieran estudiar en buenas escuelas privadas y tener oportunidades que él nunca tuvo. «Pero hijo», murmuró con voz quebrada, «yo trabajé toda mi vida para ustedes. Me rompí el cuerpo entero para darles educación. Trabajaste en trabajos de pobres». Armando se aflojó la corbata con movimientos violentos, como si lo estuviera estrangulando. «Mira dónde vivimos. Mira la casa miserable que nos dejaste como herencia. Mis amigos del trabajo tienen padres exitosos, doctores, abogados, empresarios, y yo tengo un albañil quebrado que huele a cemento». Cada palabra era como ácido sulfúrico, derramándose sobre las heridas abiertas del corazón de don Anselmo. Se dejó caer nuevamente en su silla
sintiéndose más pequeño e insignificante que nunca en sus 78 años de vida. 5 días antes del abandono, Marisol llegó a la casa con Ignacio, su esposo, ambos vestidos elegantemente para una reunión social exclusiva, de la que don Anselmo y doña Soledad obviamente estaban excluidos como leprosos sociales. La casa se llenó inmediatamente de una tensión eléctrica, como si la mera presencia de los ancianos fuera una mancha de mugre que había que ocultar desesperadamente. Mamá, Marisol, ni siquiera la miró mientras se retocaba el maquillaje en el espejo del recibidor con movimientos precisos y fríos. Cuando vengan mis amigas del club el viernes para la reunión del comité de beneficencia, ¿podrían quedarse encerrados en su cuarto? Es que, bueno, no quiero que piensen cosas raras sobre nuestra familia. Doña Soledad sintió que se le desgarraba el alma como papel mojado. ¿Cosas raras, mija? ¿Qué cosas raras? Ay, mamá, ya sabes perfectamente de qué hablo. Marisol se volteó con una expresión de fastidio y vergüenza que habría sido cruel viniendo de una extraña, pero que era absolutamente devastadora viniendo de su propia hija de sangre. Mis amigas tienen padres jóvenes, elegantes, sofisticados, que aportan cosas interesantes a las conversaciones sobre arte, viajes, cultura. Ustedes solo hablan de achaques, dolores y recuerdos del pasado que a nadie le interesan. Pero nosotros podríamos quedarnos callados como ratones. Doña Soledad suplicó con una humildad que partía el alma, juntando las manos como si estuviera rezando. Solo queremos conocer a tus amigas, ver de qué hablan las mujeres modernas. No, absolutamente no. Marisol alzó la voz, exasperada hasta el límite. ¿No entienden de una maldita vez? Me da vergüenza profunda que las vean. Se ven como dos mendigos arrastrando sus trapos por la vida. Ignacio, visiblemente incómodo por la crueldad descarada de su esposa, pero demasiado cobarde para defender a los ancianos, murmuró entre dientes. Marisol, tal vez estás siendo un poco dura con ellos. ¿Dura? ¿Te parece duro decir la verdad como es? Marisol se volvió hacia él con ojos brillantes de furia defensiva. Toda mi maldita vida he tenido que fingir que vengo de una familia digna y respetable. Toda mi existencia he tenido que mentir y maquillar la realidad sobre lo que hace mi padre para vivir. Don Anselmo, desde su silla, susurró con voz apenas audible como un suspiro. Hijita, yo siempre estuve orgulloso de mi trabajo. Era trabajo honesto. Pues yo jamás estuve orgullosa. Marisol gritó con una crueldad que heló la sangre en las venas. Nunca, ni un solo día de mi vida estuve orgullosa de tener un padre albañil sucio. Mis amigas tienen padres doctores de prestigio, abogados famosos, empresarios millonarios, y yo tengo que decir que mi papá trabajaba en construcción como si fuera algo noble y respetable. El silencio que siguió fue tan profundo y devastador que se podía escuchar el corazón roto de don Anselmo latiendo dolorosamente en su pecho como un tambor funeral, 3 días antes del abandono. Emilio llegó tarde, como siempre, arrastrando los pies con olor penetrante a alcohol barato y perfume femenino de mala calidad. Era el más joven de los 3 hermanos, pero también el más cruel y despiadado, como si quisiera compensar su juventud e inseguridad con una dureza emocional que cortaba como cuchillo de carnicero. ¿Siguen despiertos a estas horas?, preguntó con sarcasmo al ver a sus padres sentados en la sala, tomados de la mano como 2 náufragos desesperados, aferrándose a un madero flotante en medio del océano. No podemos dormir bien últimamente, mijo. Don Anselmo lo miró con ojos suplicantes y cansados. Últimamente ustedes 3 hablan entre susurros en la cocina y nosotros... ¿Y ustedes qué? Emilio se dejó caer en el sillón con una sonrisa siniestra que no llegaba jamás a sus ojos muertos. ¿Acaso tienen miedo paranoico de que estemos planeando algo especial para ustedes? Doña Soledad sintió un escalofrío helado, recorriendo su espina dorsal como un presagio de muerte. Emilio,
¿De qué diablos hablas? ¿Qué están planeando? De nada importante, mamá querida. Solo digo que Emilio hizo una pausa teatral y sádica, disfrutando perversamente el poder absoluto que tenía sobre sus padres aterrorizados. Solo digo que tal vez ya es hora definitiva de que reconozcan la realidad, que son una carga insoportable para todos nosotros. Una carga. Don Anselmo se incorporó con dificultad extrema. Hijo, nosotros tratamos desesperadamente de no molestar a nadie. ¡Pero molestan! Emilio explotó como una bomba, poniéndose de pie de un salto violento. Molestan con su mera existencia. Molestan con sus medicinas carísimas, molestan con sus quejas constantes sobre dolores, molestan con sus caras tristes y deprimentes que nos recuerdan constantemente que algún día vamos a ser viejos inútiles como ustedes. Cada palabra era como una puñalada directa en el corazón de los ancianos indefensos. Doña Soledad comenzó a llorar en silencio absoluto. Lágrimas saladas que corrían por sus mejillas arrugadas como ríos interminables de dolor puro y traición familiar. ¿Sabes qué me dijo mi novia cuando conoció a mis padres la semana pasada? Emilio siguió torturándolos psicológicamente con una crueldad sádica que parecía alimentar su alma retorcida. Me dijo textualmente: espero que cuando tengamos esa edad patética, nuestros hijos nos ayuden a morir con dignidad antes de convertirnos en zombies. El horror absoluto de esas palabras llenó la habitación como gas venenoso. Don Anselmo sintió que se le cortaba completamente la respiración. Emilio, susurró doña Soledad con voz quebrada, nosotros te dimos la vida. Te cuidamos cuando naciste prematuro, y yo les he pagado esa deuda durante 30 largos años. Emilio gritó, perdiendo completamente la compostura humana. Pero ya no más, se acabó la caridad, ya es hora de que entiendan que su tiempo en este mundo se acabó definitivamente. El día del abandono. La mañana amaneció con una tranquilidad siniestra y engañosa. Los tres hermanos se habían reunido temprano en la cocina, susurrando como conspiradores malignos, mientras don Anselmo y doña Soledad fingían dormir en su habitación, escuchando fragmentos terroríficos de conversación que les helaban la sangre en las venas. No pueden seguir aquí ni un día más. Necesitamos una solución definitiva e irreversible. Será mejor para todos, incluyendo para ellos. Ya no aguanto más esta situación. Tengo el lugar perfecto en mente. Cuando los ancianos se levantaron temblorosos, encontraron 2 maletas viejas y deterioradas en la sala. Sus maletas, las mismas que habían usado para su luna de miel 50 años atrás, ahora empacadas torpemente con sus pocas pertenencias mundanas, por manos que una vez habían acariciado con amor infinito. ¿Qué significa esto? Don Anselmo miró a sus 3 hijos parados como un tribunal de jueces implacables e inflexibles. Significa, Armando habló con una frialdad que cortaba como hielo antártico, que vamos a llevarlos a un lugar donde van a estar mucho mejor que aquí. ¿Mejor? ¿Qué lugar es ese? Doña Soledad sintió que el pánico puro le cerraba la garganta como una mano invisible. Un lugar especial donde no van a ser una carga económica para absolutamente nadie. Marisol evitó su mirada suplicante, como si ver los ojos de su madre pudiera despertar algún vestigio microscópico de conciencia que aún le quedara en su alma muerta. ¿Un hogar de ancianos del gobierno?, preguntó don Anselmo con una esperanza desesperada e inocente. Emilio soltó una risa que sonaba como cristales rotos contra el cemento. Algo así, papá, algo muy parecido. 2 horas después, el sol del mediodía brillaba implacable sobre la carretera polvorienta cuando Armando detuvo su Mercedes negro en medio de la absoluta nada. Don Anselmo, de 78 años, y doña Soledad, de 75, estaban sentados en el asiento trasero, aferrándose el uno al otro con la desesperación de 2 náufragos a punto de hundirse en el océano. Durante todo el viaje de 2 horas,
Habían intentado desesperadamente entablar conversación con sus hijos, recordar momentos felices del pasado, hablar esperanzados del futuro. Pero cada intento había sido recibido con silencio glacial o respuestas cortantes que dejaban cristalino que ya no eran bienvenidos ni siquiera en los recuerdos familiares. «Llegamos al destino final», anunció Armando, con una frialdad que cortaba como cuchillo de hielo. Don Anselmo miró por la ventana y sintió que el mundo entero se le venía abajo como avalancha. No había absolutamente nada. Solo una carretera interminable rodeada de campos secos y algunos árboles dispersos bajo el cielo despejado e implacable. «Hijo, aquí no hay nada», murmuró doña Soledad con voz quebrada. «¿Dónde exactamente se supone que vamos a ir?» «Ese ya no es mi problema». Armando se bajó del auto y abrió la cajuela con movimientos bruscos y violentos. «Ustedes quisieron ser una carga toda su maldita vida. Ahora arréglenselas solos como puedan». Y con esas palabras los condenó al abandono más cruel que padres alguno podrían imaginar. 3 horas después del abandono, el sol había comenzado a inclinar hacia el poniente cuando don Anselmo sintió que sus piernas ya no podían sostenerlo. Sus zapatos gastados se habían llenado de polvo y arena que le lastimaban los pies hinchados, pero el dolor físico no era nada comparado con la agonía que le desgarraba el alma. Llevaban caminando casi 3 horas por esa carretera polvorosa bajo el calor implacable, y doña Soledad respiraba con dificultad extrema, su rostro pálido como papel viejo y cubierto de sudor que ya no brillaba, sino que se había secado dejando manchas saladas en sus mejillas arrugadas. «Anselmo», su voz era apenas un hilo quebrado, «no puedo más, mis piernas se sienten como gelatina». Cada paso se había vuelto una tortura. Los ancianos se detenían cada pocos metros, apoyándose el uno en el otro como 2 árboles que luchan contra un huracán. Don Anselmo podía escuchar el latido irregular de su corazón enfermo, que parecía querer salírsele del pecho. Sus medicinas estaban en la maleta, pero la garganta se le había cerrado tanto que sabía que no podría tragarlas. «Mi amor, aguanta un poquito más», murmuró don Anselmo, aunque él mismo sentía que el mundo se tambaleaba a su alrededor. «Tiene que haber alguien, tiene que haber ayuda en algún lugar». Pero mientras hablaba, su propia voz se desvanecía. El horizonte se veía borroso, como si alguien hubiera puesto un filtro de agua sobre sus ojos. El calor del asfalto subía en ondas distorsionadas, creando espejismos crueles, que parecían burlarse de su desesperación. «Anselmo, no puedo más». Doña Soledad se tambaló peligrosamente, sus rodillas doblándose como ramas secas. «Siento que me voy a desmayar». Don Anselmo soltó las maletas con un ruido sordo que resonó en el silencio sepulcral del campo, y corrió a sostenerla justo cuando sus piernas cedieron completamente. Pero el esfuerzo fue demasiado para su corazón debilitado. La deshidratación, el shock emocional devastador y el agotamiento físico lo vencieron como una ola gigantesca. «¡Soledad!», fue lo último que logró gritar antes de que la oscuridad se lo tragara. Los 2 ancianos se desplomaron en el asfalto caliente, abrazados como habían estado durante 50 años de matrimonio, pero esta vez temiendo que fuera la última vez que se sentirían el uno al otro. 20 minutos después, el ruido de un motor viejo y carraspeante cortó el silencio como un milagro. Era un camión destartalado que se acercaba levantando una nube de polvo dorado bajo los rayos del sol poniente. El vehículo redujo la velocidad gradualmente, como si el conductor no pudiera creer lo que veían sus ojos. De la cabina bajó un hombre moreno, de unos 50 años, con ropa de trabajo manchada de tierra y grasa, pero con unos ojos que irradiaban una bondad tan auténtica que parecía brillar desde su interior. Sus botas golpearon el asfalto con prisa mientras corría hacia los cuerpos inmóviles. «¡Dios santo!»,
gritó Javier Hernández, arrodillándose junto a los ancianos. Su corazón se aceleró al ver el estado en que se encontraban. Doña Soledad tenía los labios resecos y agrietados, mientras que don Anselmo respiraba de manera irregular, como si cada inhalación fuera una batalla. Con movimientos urgentes pero cuidadosos, Javier revisó sus pulsos. Débiles, pero estaban vivos. Sacó una botella de agua tibia de su camión y mojó sus labios con delicadeza, como si fueran cristales a punto de quebrarse. «Tranquilos, abuelitos», murmuró con voz quebrada por la emoción. «Ya llegó la ayuda. No van a morir aquí, se los prometo». Don Anselmo abrió los ojos lentamente, como si despertara de una pesadilla. Al ver el rostro preocupado de Javier inclinado sobre él, creyó por un momento que había muerto y que ese era un ángel. «¿Quién es usted?», susurró con voz ronca como papel de lija. «Soy Javier y los voy a ayudar», respondió mientras ayudaba a doña Soledad a incorporarse lentamente. «¿Qué hacen aquí solos? ¿Dónde está su familia?». La pregunta simple desató una cascada de dolor en el corazón de don Anselmo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que habían estado contenidas por horas. «Nuestros hijos», la voz se le quebró como un vidrio. «Nuestros hijos nos dejaron aquí». Javier sintió que la sangre se le helaba en las venas. Había escuchado historias de abandono de ancianos, pero verlo en persona, ver el resultado devastador de semejante crueldad, lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Sus propios hijos los abandonaron. La indignación le cambió el tono de voz, pero inmediatamente se controló al ver lo frágiles que estaban. «No importa ahora. Lo importante es llevarlos al hospital». En el camino al hospital, durante el trayecto de 40 minutos al hospital regional, Javier no paraba de voltear a ver a los ancianos acostados en la parte trasera de su camión sobre unas mantas que siempre llevaba para las emergencias. Había llamado por adelantado para que estuvieran preparados. «Señor», doña Soledad trató de hablar, pero su voz era apenas un susurro. «Dígame, Javier, señora, ¿cómo se llaman ustedes?» «Anselmo y Soledad», logró articular don Anselmo. Somos Anselmo y Soledad Mendoza». «Don Anselmo y doña Soledad». Javier repitió sus nombres con respeto y cariño, como si fueran títulos de nobleza. «¿Hace cuánto que no comen ni beben agua?» Desde la mañana», murmuró doña Soledad. «No hemos comido bien en días. Nuestros hijos decían que gastábamos mucho en comida». Cada palabra era como una puñalada en el corazón de Javier. Había crecido en una familia humilde, donde los abuelos eran venerados como tesoros vivientes. No podía comprender cómo unos hijos podían tratar así a sus padres. «¿Cómo es posible que alguien trate así a sus padres?», murmuró entre dientes, apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Nosotros pensamos que era culpa nuestra», susurró don Anselmo con una tristeza que cortaba el aire, «que no habíamos sido buenos padres». «No digan eso». Javier alzó la voz más de lo que quería, pero la injusticia lo estaba consumiendo. «Ustedes se ven como gente buena, gente trabajadora. Nadie merece esto». En el hospital regional, las puertas automáticas del hospital se abrieron con un siseo, mientras Javier empujaba una silla de ruedas con doña Soledad, y un enfermero ayudaba a don Anselmo a caminar. El edificio olía a desinfectante y esperanza mezclada con desesperación. «¡Doctor Herrera!», gritó Javier al ver al médico de emergencias. «Son los ancianos de los que le hablé por teléfono». El doctor, un hombre de 40 años con ojeras que delataban turnos de 24 horas, se acercó inmediatamente. Sus ojos entrenados evaluaron rápidamente el estado de los pacientes: deshidratación severa, agotamiento extremo y algo más profundo que no se curaba con suero. «¿Cuánto tiempo llevan sin atención médica?», preguntó mientras revisaba los signos vitales de doña Soledad. «Los encontré desmayados en la carretera», Javier explicó con la voz temblorosa por la emoción contenida. «Sus propios hijos los abandonaron ahí».
El doctor frunció el ceño, un gesto que había perfeccionado después de ver demasiada crueldad humana. Vamos a hidratarlos y hacerles algunos estudios. Van a necesitar estar internados al menos 3 días. Doctor, Javier se acercó con timidez. Yo no soy familia, pero ¿puedo quedarme con ellos? No quiero que estén solos. La enfermera que estaba tomando notas levantó la vista con sorpresa. En sus 15 años de carrera, pocas veces había visto a un extraño mostrar tanto cariño genuino por unos desconocidos. ¿Usted los conoce?, preguntó la enfermera. Los encontré abandonados en la carretera hace unas horas. Javier respondió con simplicidad, pero siento como si fueran mi familia desde siempre. 3 días después del alta hospitalaria, don Anselmo abrió los ojos lentamente, sintiendo por primera vez en meses que había descansado de verdad. La habitación era pequeña, pero acogedora, con cortinas floridas que dejaban pasar una luz suave y dorada. No era el hospital, no era la casa fría de sus hijos, era algo diferente, algo que olía a hogar. ¿Ya despertó, papá Anselmo? Una voz femenina llena de cariño lo hizo voltear hacia la puerta. Una mujer regordeta de unos 45 años, con delantal de cocina y una sonrisa que irradiaba calor maternal, se acercó con una taza humeante en las manos. ¿Papá Anselmo?, el anciano repitió, confundido pero conmovido. Hacía años que nadie lo llamaba papá con cariño. Soy Esperanza, la esposa de Javier. La mujer se sentó en la silla junto a la cama con la naturalidad de una hija verdadera. Y desde ahora, usted es nuestro papá si nos acepta. Los ojos de don Anselmo se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de una emoción tan pura que no tenía nombre. ¿Por qué nos están tratando así? Porque así se trata a los padres. Esperanza le acomodó las almohadas con delicadeza infinita. Javier y yo llevamos 20 años casados y nunca pudimos tener hijos. Siempre dijimos que si Dios nos mandaba padres que necesitaran amor, los recibiríamos con el corazón abierto. En la habitación contigua, doña Soledad despertaba con el sonido de Javier cantando bajito mientras preparaba el desayuno. Era una canción que ella no había escuchado en años, una melodía que hablaba de familias unidas y amor incondicional. 2 semanas después de la recuperación, la pequeña casa de Javier y Esperanza se había transformado completamente. Lo que antes era un hogar silencioso, ahora resonaba con conversaciones, risas suaves y el sonido de pasos que iban y venían por los pasillos como música de felicidad. Durante estas 2 semanas de cuidado amoroso, algo hermoso y milagroso había florecido. Don Anselmo había recuperado no solo su salud física, sino también las ganas de vivir que creía perdidas para siempre. Sus mejillas habían recuperado color, sus ojos brillaban con una luz que no tenían desde hacía años, y su espalda, aunque aún encorvada por décadas de trabajo, se había enderezado con una dignidad renovada. «Buenos días, papá Anselmo». Esperanza lo despertaba cada mañana con un beso en la frente, como si fuera un ritual sagrado. ¿Cómo amaneció? ¿Durmió bien? Soñé que usted y mamá Soledad eran mis padres desde siempre. Esas palabras, papá Anselmo, habían sanado algo roto en el corazón del anciano que parecía imposible de reparar. Sus propios hijos habían dejado de llamarlo papá hacía años, refiriéndose a él como el viejo, o simplemente ignorándolo. Pero aquí, en esta casa humilde, llena de amor genuino, había recuperado su identidad como padre. Doña Soledad había florecido como una flor que vuelve a recibir agua después de una sequía terrible. Su sonrisa, que había desaparecido durante los últimos años de maltrato de sus hijos, ahora iluminaba la casa desde el amanecer hasta el anochecer. Mamá Soledad. Javier había comenzado a llamar a doña Soledad mientras la ayudaba a regar las plantas del jardín. ¿Me enseña a hacer esas tortillas como las que hacía mi abuela? Esperanza ha tratado de aprenderlas toda la vida, pero dice que le faltan las manos de una verdadera madre. Un mes después de la recuperación completa, con el paso de las semanas,
Don Anselmo y doña Soledad habían experimentado una transformación que rayaba en lo milagroso. El amor incondicional de Javier y Esperanza no solo había curado las heridas físicas de la deshidratación y el agotamiento, sino que había empezado a sanar las heridas profundas del alma que sus hijos les habían infligido durante años de desprecio sistemático. Javier, hijito, don Anselmo había comenzado a llamar al hombre que los salvó mientras trabajaban juntos reparando una cerca del jardín. En este mes me has dado más amor del que recibí de mis hijos en los últimos 10 años. No diga eso, papá. Javier dejó el martillo y lo miró con ojos que brillaban de emoción contenida. Usted me ha dado algo que pensé que nunca iba a tener. Un padre que me enseñe lo que significa ser un hombre de honor. Una tarde especial, mientras los 4 cenaban en la mesa pequeña pero llena de calor humano, Esperanza hizo una declaración que cambiaría todo para siempre. Papá Anselmo, mamá Soledad, quiero que sepan que esta es su casa para toda la vida. No importa lo que pase, ustedes tienen aquí una familia que los ama verdaderamente. Don Anselmo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Hijitos, ustedes han sido ángeles para nosotros, pero hay algo que deben saber. Javier y Esperanza lo miraron con atención, viendo la seriedad que había aparecido en su rostro. Nosotros no somos gente rica, pero tampoco somos completamente pobres. Don Anselmo respiró profundamente, preparándose para una confesión que había guardado toda su vida. Tengo algunos ahorros guardados. Cuando me muera, quiero que ustedes se queden con todo. ¡No! Esperanza se levantó de la mesa con los ojos brillantes de indignación pura. No queremos su dinero. Los queremos a ustedes vivos, felices, a nuestro lado. Esperanza tiene razón, añadió Javier con voz firme y convincente. No nos importa si tienen dinero o no. Los amamos porque son buenas personas, porque han llenado nuestro hogar de sabiduría, experiencia y cariño verdadero. Don Anselmo y doña Soledad se miraron entre sí con una sonrisa que no habían tenido en años. Por primera vez en mucho tiempo se sentían verdaderamente amados por lo que eran, no por lo que podían dar o dejar como herencia. Lo que no sabían era que en la ciudad, a apenas 100 kilómetros de distancia, sus hijos estaban a punto de recibir noticias que cambiarían sus vidas para siempre, y los haría entender el verdadero valor de lo que habían perdido al abandonar a los seres que más los habían amado en el mundo. 2 meses después del abandono, la sala de Armando nunca había visto una reunión tan tensa. El ambiente estaba cargado de una electricidad nerviosa que hacía que hasta el aire acondicionado pareciera esforzarse más de lo normal. Marisol estaba sentada en el borde del sofá de cuero italiano, mordiéndose las uñas hasta hacerse sangre, mientras sus ojos se movían compulsivamente hacia la ventana, como si esperara ver aparecer a sus padres en cualquier momento. Emilio caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada, sus pasos resonando contra el mármol del piso en un ritmo que delataba su ansiedad extrema. Durante estos 2 meses, la vida había seguido su curso normal para los hermanos. Habían disfrutado inicialmente de la libertad de no tener que preocuparse por 2 ancianos molestos. Habían gastado alegremente el dinero que antes malgastaban en medicinas y cuidados médicos. Habían vivido sin el peso de las miradas suplicantes y los suspiros de resignación. Habían celebrado en silencio su liberación de la carga que sus padres representaban, hasta que llegó la carta que cambió todo. Lorena, la esposa de Armando, permanecía recargada contra la ventana panorámica con los brazos cruzados defensivamente, pero su postura rígida no podía ocultar la codicia que brillaba en sus ojos como fuego. Ignacio, el esposo de Marisol, se había quedado callado en un rincón, observando con expresión incómoda el espectáculo de avaricia descarada que se desarrollaba ante él. «¡50 millones!», murmuró Marisol por 10ª vez en 5 minutos, como si las palabras fueran un hechizo mágico que pudiera materializar el dinero.
50 malditos millones de pesos, y nosotros los botamos como si fueran basura podrida, completó Emilio, deteniéndose abruptamente y golpeando la pared con el puño cerrado hasta hacerse daño. Somos unos imbéciles completos, los más grandes idiotas que han pisado esta tierra. Su voz se quebró en las últimas palabras, pero no de dolor emocional, sino de frustración económica pura. La pérdida que lo atormentaba no era la ausencia de sus padres, sino la ausencia de acceso a una fortuna que los convertiría en millonarios instantáneos. Ignacio se aclaró la garganta nerviosamente, el único sonido que había hecho en la última hora. Su incomodidad era palpable, como si estuviera presenciando algo moralmente repugnante. ¿Están completamente seguros de que es tanto dinero? Quiero decir, ¿no podría ser algún tipo de error administrativo? Armando le mostró los documentos oficiales que había traído el notario, sus manos temblando ligeramente no de emoción, sino de codicia descontrolada. Aquí están las escrituras originales, Ignacio. 50 terrenos en el corazón financiero de la ciudad. Mi abuelo los compró cuando no valían absolutamente nada, cuando esa zona era prácticamente un pantano, y ahora tragó saliva con dificultad, como si las palabras le quemaran la garganta. Ahora cada terreno vale 1 millón de pesos como mínimo. Un silencio sepulcral llenó la habitación de lujo. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared suizo y las respiraciones agitadas de los presentes, como si estuvieran corriendo una maratón de la avaricia. 3 días después de la revelación, ¿y papá no tenía ni la más mínima idea de esto?, preguntó Marisol con una voz tan pequeña que parecía la de una niña asustada. Pero el miedo no era por el bienestar de su padre, sino por las implicaciones financieras. Por supuesto que no tenía idea. Armando se pasó las manos por el cabello perfectamente peinado, deshaciéndose el peinado que le había costado 500 pesos en el salón más exclusivo de la ciudad. Si hubiera sabido que se sentaba sobre una fortuna de 50 millones, creen que habría vivido toda su miserable vida trabajando como burro de carga en la construcción, rompiéndose la espalda por salarios de miseria. Lorena se separó de la ventana, sus tacones de diseñador resonando contra el mármol como martillazos en un ataúd. Bueno, ¿y qué esperamos aquí sentados como idiotas? Tenemos que encontrarlos antes de que... Hizo una pausa teatral, pero la implicación de sus palabras flotó en el aire como un presagio siniestro. Antes de que sea demasiado tarde para recuperar lo que nos pertenece por derecho. La implicación de sus palabras era clara y aterradora. Todos sabían que don Anselmo tenía serios problemas del corazón, que había sufrido 3 infartos en los últimos años. A sus 78 años, cada día que pasaba era literalmente una moneda lanzada al aire entre la vida y la muerte. Pero ¿cómo demonios los vamos a encontrar? Emilio se dejó caer en un sillón de cuero como si fuera un saco de huesos, hundiendo la cabeza entre las manos temblorosas. Los dejamos tirados en medio de la nada absoluta, en una carretera donde no pasa ni un alma. Pueden estar en cualquier parte del país, o pueden estar... No se atrevió a completar la frase que todos tenían en mente como una pesadilla recurrente. «No digas eso». Marisol se levantó de golpe, sus ojos brillando con lágrimas que no eran de tristeza familiar, sino de pánico financiero puro. «No pueden estar muertos. Absolutamente no pueden estarlo. No antes de que podamos arreglar este desastre». Una semana después de consultas legales, Armando sacó su teléfono de último modelo con dedos que apenas podían mantener el aparato firme por los temblores de ansiedad. «Voy a llamar a la policía inmediatamente. Les diremos que nuestros queridos padres están perdidos y que estamos desesperados por encontrarlos». «¿Y exactamente qué les vas a decir sobre cómo se perdieron?». Ignacio alzó una ceja escéptica, siendo la voz de la razón en medio del caos moral.
¿Les vas a confesar que ustedes mismos los abandonaron como perros en la carretera? Armando vaciló por un momento que se sintió como una eternidad, la pantalla del teléfono reflejando la luz artificial en su rostro pálido y sudoroso. Sus labios se movieron en silencio, ensayando mentiras que sonaran convincentes. Les diremos que tuvimos una discusión familiar menor, algo completamente normal, que ellos se molestaron por una tontería y decidieron irse de casa para darnos un susto, que llevamos semanas buscándolos desesperadamente por todas partes. ¿Y crees que van a tragarse esa historia? La voz de Ignacio destilaba escepticismo. «Tienen que tragársela», respondió Armando con una desesperación que rayaba en lo patético. «No tenemos otra opción». 2 días después, en la comisaría de policía, la oficina de la policía municipal olía a café rancio, sudor de criminales y desesperación humana. El oficial Martínez, un hombre canoso de aspecto cansado que había visto toda clase de miserias humanas en sus 20 años de servicio, revisaba el reporte policial con movimientos deliberadamente lentos, como si estuviera analizando cada palabra en busca de mentiras. Sus ojos entrenados estudiaban las expresiones nerviosas de los 3 hermanos que esperaban en sillas de plástico incómodas, notando cada gesto, cada mirada esquiva, cada gota de sudor que delataba culpabilidad. «Señores», dijo finalmente el oficial, quitándose los lentes para limpiarlos con movimientos que parecían eternos, «hemos revisado exhaustivamente todas las cámaras de seguridad de la ciudad y las carreteras principales. No hay ni un solo rastro de 2 ancianos con maletas en ninguna parte». Marisol se inclinó hacia adelante como un resorte tenso, sus manos entrelazadas tan fuertemente que los nudillos se habían puesto blancos como hueso blanqueado. «Oficial, por favor, le suplicamos que sigan buscando sin descanso. Son nuestros padres adorados, la razón de nuestras vidas». Las palabras sonaban huecas incluso para ella misma, como actuación de una actriz amateur en una obra de teatro de 5ª categoría. El oficial la miró con una expresión que mezclaba profesionalismo entrenado con una sospecha apenas disimulada que había perfeccionado después de décadas lidiando con mentirosos. «¿Me pueden explicar otra vez, pero con más detalles, cómo es exactamente que no saben dónde están sus padres?» Los hermanos intercambiaron miradas rápidas y nerviosas, como criminales descubiertos en pleno delito. El sudor comenzó a perlar en sus frentes, a pesar del aire acondicionado que funcionaba a toda potencia. Armando carraspeó como si tuviera arena en la garganta antes de responder con una voz que temblaba imperceptiblemente. «Como le explicamos detalladamente antes, oficial, tuvimos una pequeña discusión familiar sobre cosas menores de la casa. Ellos se molestaron desproporcionadamente y decidieron empacar sus cosas para irse sin decirnos exactamente a dónde». «¿Con maletas empacadas?», la pregunta del oficial cortó el aire como una navaja. «Sí, empacaron algunas pertenencias básicas y se fueron». La mentira rodó por la lengua de Armando como veneno. El oficial dejó los documentos sobre el escritorio metálico con un movimiento que sonó más fuerte de lo necesario, un sonido que resonó en la habitación como un martillo de juez. «Miren, voy a ser completamente franco con ustedes, porque en mis 20 años de servicio policial he visto suficientes casos de ancianos perdidos para reconocer ciertos patrones». Se detuvo deliberadamente, estudiando las caras ansiosas frente a él como un detective experimentado, leyendo culpabilidad en cada expresión. La mayoría de las veces, cuando una familia viene aquí reportando ancianos desaparecidos con esta clase de historia confusa, la familia sabe exactamente dónde están esos ancianos, y generalmente no es un lugar agradable. Un silencio incómodo se instaló en la oficina como una presencia fantasmal.
Emilio comenzó a temblar ligeramente, gotas de sudor formándose en su frente como perlas de culpabilidad, a pesar del aire acondicionado que funcionaba como refrigerador industrial. «Nosotros no sabemos absolutamente nada», murmuró Emilio. Pero su voz carecía de toda convicción, sonando como la confesión de un culpable. El oficial Martínez se recargó en su silla de cuero desgastado que crujió bajo su peso como un gemido de protesta. ¿Saben qué es lo que más me llama la atención de este caso tan particular? Los tres hermanos negaron con la cabeza, pero sus ojos traicionaban el terror de ser descubiertos. Que ustedes tres parecen mucho más preocupados por encontrarlos rápidamente que por saber si están bien de salud, si están comiendo adecuadamente, si tienen dónde dormir. Es como si tuvieran prisa por algo específico. Esa misma noche, en casa de Armando estaba en su estudio de caoba importada, bebiendo whisky escocés de $500 directamente de la botella como un alcohólico desesperado, cuando Lorena entró con una expresión en el rostro que él no había visto nunca antes. Era una mezcla explosiva de triunfo, excitación y algo que parecía esperanza renovada. «¿Qué pasa ahora?», preguntó con voz ronca por el alcohol, notando que ella sostenía unos papeles en las manos como si fueran documentos sagrados. «Acabo de tener una conversación muy reveladora con mi hermana Carmen». Lorena se sentó frente a él con movimientos teatrales, sus ojos brillando con una intensidad casi febril. «¿Te acuerdas que ella trabaja como administradora en el Hospital Regional de San Rafael?» Armando asintió mecánicamente, sin entender hacia dónde iba la conversación, pero sintiendo que algo importante estaba por revelarse. «Me contó algo que va a cambiar todo». Lorena se inclinó hacia adelante como si fuera a revelar un secreto de Estado. «Me dijo que hace exactamente 2 meses llevaron a 2 ancianos al hospital en estado crítico. Los encontraron desmayados de deshidratación severa en una carretera solitaria. El vaso de cristal se resbaló de las manos temblorosas de Armando, estrellándose contra el suelo de mármol con un ruido que sonó como un disparo en la habitación silenciosa. Los fragmentos se esparcieron como lágrimas de cristal. ¿Qué dijiste exactamente?», tartamudeó, sintiendo como si le hubieran inyectado hielo líquido en las venas. «Un hombre bondadoso los recogió de la carretera y los llevó corriendo al hospital. Estaban deshidratados, exhaustos, pero vivos». Lorena hizo una pausa dramática, saboreando el momento como si fuera victoria personal. «Armando, ¿y si eran ellos? ¿Y si nuestro abandono cruel hace exactamente 2 meses los llevó directo al hospital como consecuencia directa?» Armando sintió que las piernas le flaqueaban como gelatina. Se aferró al escritorio de caoba para no desplomarse como un muñeco roto. 2 meses, exactamente 2 meses desde que los habían abandonado como basura en esa carretera del infierno. ¿Están todavía vivos?», preguntó con voz que sonaba como cristales rotos. «Sí, muy vivos. Los dio de alta un hombre llamado Javier Hernández. Vive en el pueblo de San Rafael, a exactamente 2 horas de aquí». Lorena sonrió con una expresión que mezclaba alivio y codicia. «Mi hermana dice que ese hombre viene cada semana al hospital con ellos para chequeos médicos de rutina, que los trata como si fueran sus propios padres adorados». Por primera vez en 2 meses de infierno, Armando sonrió. Pero no era una sonrisa de alivio paternal, sino de triunfo financiero puro. Era la sonrisa de un cazador que acababa de localizar a su presa. «Los encontramos», murmuró, y luego gritó con una euforia que despertó a todo el vecindario y hizo ladrar a los perros. «Los encontramos. Encontramos nuestros 50 millones». Al día siguiente, preparándose para el viaje, los 3 hermanos viajaban en el Mercedes de lujo de Armando hacia San Rafael. El ambiente en el auto era una mezcla tóxica de nerviosismo extremo, avaricia descontrolada y algo parecido al terror. Marisol
se retocaba el maquillaje en el espejo del parasol por 10ª vez en 20 minutos, tratando de ocultar las ojeras que delataban noches enteras sin dormir. ¿Están completamente seguros de que esta actuación va a funcionar?, preguntó Emilio, limpiándose las manos sudorosas en los pantalones de diseñador por 5ª vez. Su voz temblaba como la de un niño asustado. «Tiene que funcionar», respondió Armando con una determinación que sonaba más a desesperación, apretando el volante de cuero hasta que los nudillos se le pusieron blancos como hueso. «Solo tenemos que convencerlos de que estamos genuinamente arrepentidos de nuestro comportamiento. Pero, ¿y si no nos creen?». La voz de Marisol temblaba como una hoja en el viento. «¿Y si ven a través de nuestras mentiras?». Lorena se volteó desde el asiento del copiloto como una serpiente preparándose para atacar. «Nos van a creer porque no tienen otra opción. Son nuestros padres biológicos. Siempre nos han perdonado todo en el pasado». Armando asintió con una convicción que no sentía, pero en el fondo de su mente, una voz pequeña e insistente le susurraba que esta vez podría ser diferente. Esta vez habían cruzado una línea que quizás no tenía regreso posible. Mientras el Mercedes negro avanzaba por la carretera polvorosa hacia San Rafael, cargando en su interior no solo a 3 hijos desesperados, sino también las consecuencias de sus decisiones crueles, ninguno de ellos imaginaba que don Anselmo y doña Soledad habían encontrado algo que valía infinitamente más que 50 millones de pesos. Habían encontrado una familia que los amaba por lo que eran, no por lo que podían heredar. El destino, con su ironía implacable y su sentido de justicia divina, estaba preparando el encuentro más doloroso de sus vidas miserables. 2 horas después de salir de la ciudad, el Mercedes negro se detuvo con un rechinar de frenos que cortó el silencio del mediodía como una navaja. El contraste era brutal y obsceno. El auto de lujo alemán brillando bajo el sol implacable, mientras que la casita de adobe parecía susurrar historias de amor genuino a través de sus paredes desgastadas pero rebosantes de vida auténtica. Armando apagó el motor con manos que temblaban incontrolablemente como si tuviera Parkinson. Durante las 2 horas de viaje tortuoso, los 3 hermanos habían ensayado sus líneas como actores baratos, preparándose para la actuación más importante de sus vidas miserables. Pero ahora, enfrentados a la realidad cruda de lo que habían hecho, las palabras cuidadosamente preparadas se les atoraban en la garganta como piedras afiladas. «¿Están listos para esta farsa?», preguntó Armando, aunque su propia voz sonaba como la de un niño asustado enfrentando al director de la escuela. Marisol se miró en el espejo del parasol por última vez, tratando desesperadamente de que sus ojos hinchados de tanto llorar de pánico financiero parecieran lágrimas de arrepentimiento genuino en lugar de terror puro por el dinero perdido. ¿Cómo vamos a explicar convincentemente por qué tardamos exactamente 2 meses en buscarlos? Diremos que estuvimos buscándolos desesperadamente por todas partes. Emilio se secó el sudor de la frente con un pañuelo de seda que ya estaba empapado como una esponja. Que contratamos detectives privados, que movimos cielo y tierra, que no hemos dormido de la preocupación. Lorena, desde el asiento del copiloto tapizado en cuero italiano, observaba la casa humilde con una mezcla tóxica de desdén clasista y cálculo financiero frío. «Es tan miserable. ¿Cómo pueden nuestros padres estar viviendo en semejante choza después de haber tenido una casa decente?» «Cállate la boca, Lorena». Armando le lanzó una mirada envenenada que podría haber matado. «No estamos aquí para juzgar la arquitectura, estamos aquí para recuperar nuestra herencia». ¿Recuperar? Emilio soltó una risa amarga que sonaba como cristales rotos. ¿Esa es la palabra que vamos a usar? ¿Después de haberlos botado como perros sarnosos? Un silencio pesado llenó el auto como gas tóxico. Los 4 sabían la verdad desgarradora.
No estaban ahí por amor filial, sino por 50 millones de pesos que brillaban en sus mentes como un tesoro maldito que les pertenecía por derecho de sangre. Dentro de la casa, momentos antes, doña Soledad estaba sentada en la cocina pequeña pero acogedora, pelando papas para el almuerzo, mientras tarareaba una canción que no había cantado en años. Su rostro, bronceado por las mañanas que pasaba regando el jardín con Esperanza, como si fuera su hija verdadera, irradiaba una paz que parecía haber borrado décadas de sufrimiento y humillación. Mamá Soledad, Esperanza entró corriendo desde el patio trasero, con las mejillas sonrosadas por la emoción genuina y el trabajo honesto. ¿Ya vio lo grandes que están los tomates que sembró? Javier dice que usted tiene manos mágicas para la jardinería. Doña Soledad sonrió con esa sonrisa radiante que sus propios hijos no habían visto en años, una sonrisa que iluminaba toda la habitación como si fuera luz del sol. ¡Ay, mijita preciosa! Cuando una siembra con amor verdadero, todo crece mejor y más hermoso. Don Anselmo apareció en la puerta de la cocina, cargando una pequeña mesa de madera que había estado reparando durante toda la semana con la paciencia y dedicación de un artesano. Sus ojos, antes apagados por la tristeza y la humillación constante, ahora brillaban con propósito renovado y dignidad recuperada. ¿Qué tal quedó, papá Anselmo? Javier entró secándose las manos con un trapo de cocina, examinando el trabajo de carpintería con admiración genuina que no tenía nada de fingida. Parece completamente nueva. Usted tiene unas manos de oro puro. Ay, hijito querido. Don Anselmo pasó la mano arrugada pero firme por la superficie lisa de la mesa. Cuando a uno lo dejan trabajar con cariño y respeto, es completamente diferente. En casa de mis hijos, todo lo que hacía estaba mal. Todo era motivo de regaño. Esperanza abrazó a don Anselmo por la espalda con la naturalidad y el cariño de una hija verdadera, de sangre de su sangre. Aquí todo lo que usted hace está perfecto, papá, porque lo hace con amor y nosotros lo recibimos con amor. Esa es la diferencia. Era una escena de felicidad pura e incorruptible, de una familia que había encontrado completación en el amor incondicional, sin condiciones ni intereses ocultos, hasta que sonó el timbre de la puerta como una campanada de muerte, el momento del encuentro fatal. Javier frunció el ceño con extrañeza. No esperaban visitas, y en San Rafael todos se conocían desde la infancia. Los desconocidos eran raros, y los desconocidos elegantes eran prácticamente una anomalía. ¿Esperan a alguien?, preguntó, dirigiéndose hacia la puerta principal. Don Anselmo y doña Soledad negaron con la cabeza, pero algo indefinible cambió en sus expresiones. Una sombra de preocupación instintiva cruzó por sus rostros arrugados, como si un instinto primitivo de supervivencia les advirtiera que el peligro se acercaba como tormenta. Javier abrió la puerta de madera y se encontró frente a 3 personas elegantemente vestidas que contrastaban violentamente con la sencillez del lugar. Sus ojos se endurecieron inmediatamente al reconocer en sus posturas la arrogancia de quien viene a reclamar algo que considera suyo por derecho divino. ¿Sí?, preguntó con sequedad que cortaba como hielo. Armando carraspeó nerviosamente, tratando de proyectar una humildad que le resultaba tan ajena como hablar mandarín. Su corbata de seda italiana se sentía como una soga alrededor del cuello. Disculpe, señor. Somos los hijos de don Anselmo y doña Soledad. Hemos estado buscándolos desesperadamente por meses enteros. La expresión de Javier se transformó en algo que rayaba en la furia contenida que amenazaba con explotar. Sus puños se cerraron involuntariamente y tuvo que respirar profundamente para no estrelar la puerta en las caras de esos 3 seres despreciables que tenía enfrente. ¿Los hijos? La voz de Javier goteaba desprecio puro como veneno concentrado.
los mismos hijos que los abandonaron en una carretera desierta para que murieran como animales. Marisol dio un paso hacia adelante con movimientos calculados, con lágrimas que había perfeccionado frente al espejo durante el viaje, brotando de sus ojos como cascadas de actuación. Señor, por favor, hubo un malentendido terrible e imperdonable. Nosotros nunca quisimos... ¿Malentendido? Javier alzó la voz con una furia que hizo que los pájaros del jardín levantaran vuelo en pánico. Los encontré desmayados de deshidratación. Casi se mueren en mis brazos. Desde la cocina se escuchó el ruido desgarrador de algo quebrándose contra el suelo. Doña Soledad había dejado caer el plato de cerámica que tenía en las manos al escuchar las voces que había esperado nunca volver a oír en su vida. 5 minutos después de la conmoción inicial. ¿Quién está ahí, Javier? La voz temblorosa de don Anselmo se acercaba por el pasillo como un fantasma del pasado. El anciano apareció detrás de Javier con pasos vacilantes, y al ver a sus 3 hijos parados en la puerta como jueces del apocalipsis, su rostro se descompuso completamente. Todo el color se le fue de las mejillas como si le hubieran drenado la sangre, y tuvo que aferrarse al marco de la puerta para no desplomarse como un muñeco roto. «Papá». Armando se adelantó con los brazos extendidos, en una actuación teatral digna de Hollywood. «Papá, hemos estado buscándote por todas partes del país». Pero don Anselmo retrocedió como si hubiera visto fantasmas malignos salidos del infierno. «No, no puede ser real. Ustedes me dijeron que era un estorbo inútil». Doña Soledad apareció detrás de su esposo como una aparición, con las manos temblorosas, cubriéndose la boca en shock absoluto. Al ver a Marisol, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de alegría maternal, sino de un dolor tan profundo que parecía venir desde el centro mismo de la tierra. «Mija», susurró con voz quebrada, «¿vinieron realmente por nosotros?» Marisol corrió hacia su madre con brazos extendidos como en las películas, pero Esperanza se interpuso como una leona furiosa protegiendo a sus cachorros de los depredadores. «No se acerque a ella», gritó Esperanza con una ferocidad que sorprendió incluso a Javier. «No tienen ningún derecho a estar aquí después de lo que hicieron. ¿Quién eres tú para prohibirme ver a mi propia madre?» Marisol se irguió con toda su arrogancia de clase alta, mostrando su verdadera naturaleza como serpiente venenosa. «Soy la hija que los cuidó cuando ustedes los botaron como basura podrida». Esperanza temblaba de indignación pura, con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. «Soy la que los vio llorar desconsoladamente todas las noches durante el primer mes». 15 minutos después, en la sala pequeña, Emilio trató de acercarse a su padre con pasos vacilantes y calculados como los de un predador. «Papá, perdónanos. Cometimos un error terrible e imperdonable». «¿Error?» Don Anselmo lo miró con unos ojos que habían visto demasiado dolor humano. «¿Llamar basura inútil a sus padres fue un error? ¿Dejarnos morir en la carretera como perros fue un simple error? Nosotros no sabíamos que esto iba a pasar». Armando levantó la voz con desesperación que sonaba falsa hasta para él mismo, pero su actuación sonaba hueca incluso para sus propios oídos. «Pensamos que ustedes iban a estar perfectamente bien». Javier se colocó frente a don Anselmo y doña Soledad como un guardián protector enviado por los ángeles. «Aquí tienen el resultado de su error», dijo señalando a los ancianos con voz quebrada por la emoción. Su padre casi murió de tristeza las primeras semanas. Su madre no dejaba de preguntar ¿qué hicimos mal para merecer esto? ¿Saben cuántas noches los escuché llorar hasta quedarse sin lágrimas? El ambiente se había vuelto tan tenso que parecía que iba a explotar en cualquier momento como una bomba de emociones. Los vecinos habían comenzado a asomarse por las ventanas, atraídos por los gritos y la conmoción que se escuchaba desde la calle. Sentados en la pequeña sala que olía a hogar verdadero,
Los dos grupos se miraban como ejércitos enemigos en una tregua frágil que podía romperse en cualquier segundo. Don Anselmo y doña Soledad estaban sentados entre Javier y Esperanza, como protegidos por una muralla humana de amor genuino e incondicional. Los tres hermanos ocupaban el sofá opuesto, y la distancia física parecía un abismo emocional imposible de cruzar, más profundo que el Gran Cañón. ¿Por qué ahora?, preguntó don Anselmo con una voz que sonaba más vieja que sus 78 años, cada palabra cargada de dolor ancestral. ¿Por qué después de exactamente 2 meses de silencio absoluto? Armando intercambió miradas nerviosas con sus hermanos como criminales descubiertos en pleno delito. Habían ensayado esta respuesta crucial durante horas, pero bajo la mirada penetrante y acusadora de su padre, las mentiras elaboradas se les desmoronaban en la boca como castillos de arena. Porque nos dimos cuenta de que los necesitamos desesperadamente, mintió Emilio, con voz que temblaba de manera evidente hasta para un ciego. ¿Los necesitan? Esperanza soltó una risa cargada de desprecio que cortaba como navaja. ¿Dónde estaba esa necesidad urgente cuando los abandonaron para morir? 30 minutos después de revelaciones dolorosas. Doña Soledad, que había permanecido en silencio como una estatua de dolor, finalmente habló con una voz quebrada que partía el alma en pedazos. Hijos, durante 75 años de vida en este mundo, nunca pensé que mis propios hijos, la sangre de mi sangre, me iban a humillar de esa manera tan cruel y despiadada. Mamá, por favor, te lo suplicamos. Marisol se deslizó del sofá hacia el suelo, poniéndose de rodillas frente a su madre como una penitente falsa. Te juramos por todo lo sagrado que fue un momento de locura temporal, que estábamos confundidos y perdidos. Confundidos durante 30 años completos. Javier intervino con sarcasmo mordaz que cortaba como ácido. Porque según lo que me contaron con lágrimas en los ojos, ustedes los trataban como basura desde hace muchísimo tiempo. Armando sintió que las paredes se le cerraban encima como una trampa mortal. Cada segundo que pasaba, la herencia se alejaba más y más como arena entre los dedos. El tiempo se agotaba como reloj de arena. Papá, si nos das una sola oportunidad, podemos cambiar completamente. Podemos ser la familia unida que tú siempre soñaste tener. Don Anselmo lo miró con una tristeza infinita que parecía un océano de dolor. Hijo, yo siempre tuve la familia que quería y soñaba. La tuve durante 50 años maravillosos con su madre. Y la tengo ahora mismo con Javier y Esperanza, que me tratan como el padre que siempre quisieron tener. Las palabras golpearon a los tres hermanos como balas explosivas en el pecho. Sus padres ya no los necesitaban para nada. Habían encontrado una familia infinitamente mejor, una familia que los amaba sin condiciones. Y mientras permanecían sentados en esa sala humilde, pero rebosante de amor verdadero, los hermanos comenzaron a entender con terror creciente que habían perdido algo infinitamente más valioso que 50 millones de pesos. Habían perdido para siempre el derecho sagrado a llamarse hijos. Una semana después del reencuentro devastador, don Anselmo estaba sentado en el banco de madera que había construido bajo el naranjo del jardín, sosteniendo entre sus manos temblorosas una carta que había llegado esa mañana. El sobre elegante contrastaba brutalmente con sus dedos callosos, manchados por décadas de trabajo honesto. Sus ojos arrugados leían y releían las palabras que no lograba comprender completamente. «Esperanza», llamó con voz que temblaba de confusión. «¿Podrías venir un momento? Esta carta dice cosas que no entiendo». Esperanza secó sus manos en el delantal floreado y se acercó con esa manera natural de preocuparse que solo tienen las hijas verdaderas. «¿Qué dice papá Anselmo? Habla de herencias, de terrenos, de dinero». Don Anselmo frunció el ceño, pasando la mano por su cabello canoso.
Dicen que mi abuelo Aurelio dejó propiedades en la ciudad, pero eso no puede ser cierto, mijita. Mi abuelo era un hombre muy humilde. Javier, que estaba regando las plantas que doña Soledad había sembrado con tanto amor, se acercó al escuchar la conversación. ¿Puedo ver la carta, papá? Don Anselmo le entregó el documento, observando cómo los ojos de Javier se abrían gradualmente como platos mientras leía cada línea. Papá Anselmo. Javier susurró, su voz quebrada por la sorpresa. Esta carta dice que usted es heredero de 50 terrenos en el centro de la ciudad. Terrenos que ahora valen, tragó saliva con dificultad, millones de pesos. El silencio que siguió fue tan profundo que se podían escuchar las abejas trabajando en las flores del jardín. 3 días después, en el Banco Central, el director del banco, un hombre calvo con traje costoso y sonrisa practicada, extendió su mano hacia don Anselmo con una reverencia que el anciano no había experimentado jamás en su vida. Don Anselmo, es un honor conocer al heredero de la fortuna Mendoza, dijo con voz melosa que goteaba respeto fingido. Tome asiento, por favor. Don Anselmo, vestido con su único traje bueno que Esperanza había planchado cuidadosamente, se sintió como un pez fuera del agua en medio de tanto lujo. Señor, yo no entiendo nada de esto. Mi abuelo limpiaba zapatos en la plaza. Su abuelo era un visionario, don Anselmo. El director abrió una carpeta gruesa llena de documentos legales. Compró esos terrenos cuando nadie los quería, cuando eran pantanos inútiles. Ahora están en el corazón financiero de la ciudad. Javier, sentado junto a don Anselmo como el hijo protector que se había convertido, apretó suavemente el hombro del anciano. ¿Cuánto dinero estamos hablando exactamente? El director hizo una pausa teatral, disfrutando del momento. 50 millones de pesos, señores. Tal vez más, dependiendo de las valuaciones actuales. Don Anselmo sintió que el mundo se tambaleaba. 50 millones. Una cifra tan astronómica que no cabía en su mente acostumbrada a contar centavos y pesos. ¿Y qué tengo que hacer para acceder a ese dinero?, preguntó con voz apenas audible. Simplemente firmar estos documentos que certifican su identidad como heredero directo. El director deslizó los papeles sobre el escritorio de mármol. Y después, señor, usted será uno de los hombres más ricos de la región. Esa misma tarde, de regreso en casa, doña Soledad dejó caer la cuchara de madera en la olla de frijoles cuando Javier le contó las noticias. Su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. ¿50 millones? Susurró, limpiándose las manos en el delantal con movimientos nerviosos. ¿Nosotros? ¿Los pobres diablos que nuestros hijos votaron por ser una carga? Mamá, Soledad. Esperanza la abrazó con fuerza. Ahora entiendo por qué sus hijos regresaron después de 2 meses. Seguramente se enteraron de la herencia. Don Anselmo asintió lentamente, con una tristeza que le llenaba los ojos de lágrimas amargas. Por eso vinieron. No por amor, no por arrepentimiento. Vinieron por el dinero. El silencio que siguió fue devastador. La verdad golpeó a todos como un rayo. Los hijos no habían regresado por amor filial, sino por codicia pura. 2 semanas después, los rumores corrían por San Rafael como fuego en pastizal seco. Don Anselmo y doña Soledad, los ancianos humildes que habían llegado al pueblo como refugiados del abandono, eran millonarios. La noticia había llegado hasta la ciudad, y como era inevitable, hasta los oídos de Armando, Marisol y Emilio. El teléfono de la casa de Javier sonó insistentemente durante todo el día. Eran los hijos, llamando con voces falsamente dulces, prometiendo amor eterno y pidiendo perdón con lágrimas que sonaban ensayadas. «Papá, somos nosotros». La voz de Armando se escuchaba quebrada del otro lado de la línea. «Por favor, déjanos explicarte. Todo fue un malentendido terrible». Don Anselmo sostuvo el teléfono con manos que temblaban, no de emoción, sino de dolor profundo. «¿Ahora sí soy su papá?».
después de llamarme estorbo inútil. Papá, por favor, estábamos confundidos. Ven a casa, podemos ser una familia otra vez. ¿Una familia? Don Anselmo soltó una risa amarga que cortaba como navaja. Hijo, yo ya tengo familia. Tengo hijos que me aman por lo que soy, no por lo que tengo. Y colgó el teléfono. Un mes después de las revelaciones. La transformación en la vida de don Anselmo y doña Soledad fue gradual pero profunda. Con la herencia asegurada, podrían haber comprado una mansión, autos de lujo, viajes exóticos, pero eligieron quedarse en la casita humilde con Javier y Esperanza. Hijitos, don Anselmo reunió a su nueva familia en la sala. He tomado una decisión sobre el dinero. Javier y Esperanza se miraron nerviosamente. Durante las últimas semanas habían temido que la riqueza pudiera cambiar a los ancianos que tanto amaban. Voy a crear una fundación, don Anselmo anunció con voz firme, para ayudar a ancianos abandonados, para que ningún abuelo vuelva a sufrir lo que nosotros sufrimos. Doña Soledad asintió con lágrimas de orgullo en los ojos. Y queremos que ustedes sean los directores, porque ustedes entienden lo que significa amar sin condiciones. Esperanza y Javier se abrazaron a sus padres adoptivos, llorando de felicidad pura. 3 meses después, el día de la inauguración, la Fundación Segunda Familia abrió sus puertas en una hermosa casa restaurada en el centro de San Rafael. Don Anselmo, vestido con sencillez pero con dignidad radiante, cortó la cinta ceremonial rodeado de Javier, Esperanza y docenas de ancianos que habían encontrado refugio y amor en el lugar. Los medios de comunicación cubrían el evento, y la historia del millonario humilde que había convertido su fortuna en esperanza para otros se volvió viral. Entre la multitud, 3 figuras elegantes observaban desde la distancia. Armando, Marisol y Emilio habían venido, pero ya no como familia, sino como extraños rechazados. «Miren lo que pudimos haber tenido», murmuró Marisol con voz quebrada, viendo a sus padres rodeados de amor genuino. «Lo tuvimos», Emilio respondió con amargura, «y lo votamos por orgullo estúpido». Armando no dijo nada. Simplemente observó a su padre, que irradiaba una felicidad que nunca había visto en él, rodeado de la familia que había elegido sobre la que le había dado la sangre. 6 meses después, la visita final. Don Anselmo estaba en su despacho de la fundación cuando la secretaria anunció que sus hijos biológicos pedían una audiencia. El anciano suspiró profundamente antes de aceptar verlos. Los 3 hermanos entraron con humildad fingida, vestidos menos ostentosamente que antes, como si la pobreza emocional hubiera alcanzado también sus bolsillos. «Papá», Armando habló por todos, «venimos a pedirte perdón, no por el dinero, sino porque nos dimos cuenta de lo que perdimos». Don Anselmo los miró con ojos que habían encontrado paz. «¿Y qué perdieron, hijo?» «A usted, a mamá, el derecho a ser sus hijos». «Ese derecho no se pierde por sangre», don Anselmo respondió con sabiduría serena. «Se gana con amor, y ustedes eligieron el dinero sobre el amor. ¿Hay alguna manera de recuperar su cariño?». Marisol preguntó con lágrimas que por primera vez parecían genuinas. Don Anselmo se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba al jardín, donde doña Soledad jugaba con los nietos de Javier y Esperanza. «El amor verdadero perdona», dijo finalmente, «pero también tiene memoria. Ustedes siempre serán mis hijos de sangre, pero Javier y Esperanza son mis hijos del corazón». Los 3 hermanos salieron de la oficina en silencio, sabiendo que habían perdido para siempre algo que ningún dinero del mundo podría comprar. 2 años después, don Anselmo falleció en paz, rodeado de Javier, Esperanza, doña Soledad y los cientos de ancianos a quienes había dado esperanza. Su funeral fue multitudinario, un testimonio del amor que había cultivado en sus últimos años. En su testamento
dejó la administración de la fundación a Javier y Esperanza y una pequeña suma a sus hijos biológicos, suficiente para vivir dignamente, pero no para ser ricos. La carta que acompañaba la herencia decía: a mis hijos Armando, Marisol y Emilio, les dejo lo suficiente para que aprendan que el dinero no compra amor, pero el amor puede comprarlo todo. Espero que algún día encuentren lo que realmente vale la pena en la vida. Doña Soledad vivió 5 años más, siendo la abuela más querida de San Rafael, rodeada del amor que siempre mereció. La fundación siguió creciendo, ayudando a miles de ancianos abandonados, demostrando que el amor verdadero se multiplica cuando se comparte. Y la historia de don Anselmo y doña Soledad se convirtió en leyenda, la prueba de que Dios nunca abandona a quienes han sido abandonados por sus propios hijos, y que la justicia divina siempre encuentra su camino.